buenas noches, bienvenidos a la redacción abierta del verano. Ya arranca el curso en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Allí se han votado la ley del solo sí es sí, también este decreto de medidas tan polémico de ahorro energético. Contaremos más adelante cómo ha transcurrido esa votación en el Congreso, pero antes tenemos que hablar de un problema que preocupa mucho en Ceuta. Allí el próximo 18 de septiembre está previsto que se celebre una corrida de toros. Por cierto que allí en esta ciudad autónoma no se celebraba desde el año 1995. Y esta corrida no ha gustado mucho en algunos sectores, por cierto que es en honor a la Legión. En un principio, pues varios colectivos animalistas, como era de esperar, se mostraron en contra, pero la polémica ha llegado después de que varios partidos locales, como es el caso del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía o el partido Ceuta Ya, ambos musulmanes, hayan mostrado su oposición. Por cierto que son los mismos partidos que cada año participan en esa fiesta que se lleva a cabo cuando termina el Ramadán, la conocida como Fiesta del Sacrificio, en el que se ejecutan a nada más y a nada menos que a unos 4.500 corderos. Esto es el motivo por el que algunos grupos, como es el caso de Vox, se han mostrado su enfado y su rechazo ante esta situación tan paradójica que se ha producido allí en Ceuta. Para hablar sobre este tema, para ver cuál es la postura de Vox al respecto, tenemos ya aquí con nosotros en la mesa a Teresa López. Ella es diputada de Vox por Ceuta. Muy buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría preguntarte lo primero, esa doble vara de medir por parte de los partidos musulmanes, ¿no? Por una parte critican una corrida de toros, pero por otra permiten y asisten cada año a esta fiesta en la que, como decimos, se ejecutan a 4.500 corderos. ¿Cómo interpretas tú esto? Bueno, más que un problema con los toros, es un problema de imposición de su cultura en Ceuta. Una situación que llevamos sufriendo desde hace 20 años con el beneplácito del Partido Popular, que es el que gobierna, con Juan Vivas a la cabeza. Y los partidos localistas al final lo que están haciendo es imponer su cultura, sus tradiciones en Ceuta en contra de la cultura y tradición española que debe imperar en Ceuta como ciudad española que es. Claro, por ejemplo, hablabas de Juan Vivas, el presidente de Ceuta, que es un líder popular. Él habla de una ciudad de las 4 culturas. Ahora, por ejemplo, esta fiesta de la que sacrifican a los corderos, la fiesta del sacrificio, se ha convertido en una fiesta en el calendario laboral. ¿Es posible que se esté perdiendo esa españolidad, que esté en riesgo en ciudades como Ceuta y como Melilla? Evidentemente, por estas políticas, no solo a nivel nacional, que ya de por sí impera ese multiculturalismo, sino que en Ceuta y en Melilla se está imponiendo un multiculturalismo a través de la Ceuta de las 4 culturas, como la ha dado en llamar Juan Vivas, que se ha envuelto en el velo del Islam y hace todo tipo de concesiones. Nos quita a nosotros la fiesta de la Navidad para concederles a ellos en el calendario laboral la fiesta del borrego o la fiesta del fin del Ramadán. Por tanto, cuando en el mundo el calendario cristiano es el que mueve el tiempo, en Ceuta estamos viendo cómo se está haciendo una política que ya llega al plano social y cultural, en el que el calendario árabe musulmán está imperando por encima de la occidentalización de Ceuta como ciudad española y europea. En este caso concreto, en el de la corrida de toros que se celebra en unas semanas, ¿sabéis ya cuál es la postura del Partido Popular? Pues para sorpresa de Vox, conocimos hace 2 días en una rueda de prensa que dio el presidente de la ciudad que no iba a ceder unos terrenos de la autoridad portuaria para para poner esa plaza de toros portátil que estaba previsto que se instalara el día 18 de septiembre, conmemorando el centenario de la Legión. La excusa del presidente de la ciudad, del Partido Popular, es que no es una actividad organizada por la ciudad, pero en esos terrenos de la Marina, del Parque Juan Carlos I, ahí se han celebrado, se ha podido ver cómo en Navidad ponen una pista de patinaje, un circo, actividades de empresarios privados, y en este caso Juan Vivas lo que ha hecho es sucumbir a las presiones de los partidos promarroquíes que están en la Asamblea, cediéndoles una vez más ante esta presión cultural, política, social, económica que está provocando los partidos localistas de corte musulmán en Ceuta. O sea que en este caso el PP también ha cedido ante la postura de los musulmanes. Bueno, eso es algo que lleva pasando durante 20 años. Al final Juan Vivas lo que ha hecho es
captar voto musulmán y del resto de culturas para seguir manteniéndose en el poder durante 20 años, porque hace 20 años él entró en el gobierno a través de una moción de censura al GIL y empezó a aplicar esta serie de políticas para seguir manteniéndose. Ha tenido mayorías absolutas y ha seguido aplicando las mismas políticas cuando podía haber afrontado su gobierno occidentalizando Ceuta y no todo lo contrario como está haciendo. En el caso del gobierno de Pedro Sánchez, acaba de aprobar una ley de bienestar animal. Esta semana conocíamos que el Consejo de Ministros va a instalar cámaras de videovigilancia en los mataderos. ¿Por qué no se pronuncian, por ejemplo, sobre este asunto, el asunto de los corderos, en ciudades como Ceuta? Porque al final todo lo que sea la no occidentalización de España y de Europa es lo que está imperando. Está imperando la globalización y el multiculturalismo, acogiendo una serie de valores, costumbres, tradiciones que no son españolas para dispersarnos con el resto de países. Me gustaría preguntarte también, Teresa, respecto al tema de la inmigración ilegal. Hace poco parecía que había un acuerdo entre el Gobierno de Marruecos y el de España, un sello de la paz, después de esos desencuentros. ¿Esto se ha traducido en un mayor control de la inmigración ilegal o cómo lo vivís vosotros desde Ceuta? Bueno, pues se pudo ver perfectamente en Melilla. Allí no hubo ningún control. Marruecos, desde que los inmigrantes salen de Argelia, ellos pueden ver cómo se están trasladando hasta Melilla y no los controla en ese trayecto, los controla cuando ya ha llegado a Melilla y se produce esa situación tan desagradable con los inmigrantes, porque al final son vidas humanas y lo que se está viendo es que Marruecos hace que el drama se produzca en la valla de Melilla, para que se hable de Melilla y de la inmigración en España. Pero ellos tienen todo un recorrido para poder controlar esa situación y no lo hacen. Por tanto, el acuerdo al que llega el presidente Sánchez es un acuerdo que está plasmado en un papel pero que no tiene ninguna vigencia, por cuanto, entre otras cosas, el acuerdo dice que en 3 meses se iba a instalar una aduana comercial en Ceuta y Melilla, bueno, abrir la que ya está en Melilla e instalar una en Ceuta, y no lo hace. Y no lo hace porque si Marruecos coloca esa aduana comercial, está reconociendo la soberanía española de Ceuta y Melilla. Y es algo que Mohamed VI, mientras esté este gobierno, desde luego, no va a consentir, porque él está viendo la debilidad del gobierno de España, que pacta con separatistas y con filoterroristas. Por tanto, Mohamed VI huele esa debilidad y lo que hace es plasmar en un papel promesas que no va a cumplir, porque esa aduana comercial conllevaría inmediatamente que Marruecos reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Con todas estas situaciones que denuncias, ¿notáis el hartazgo de la gente en la calle? ¿Cómo creéis que se va a traducir en las próximas elecciones el próximo mes de mayo? Bueno, pues yo creo que los ceutíes, bueno, ya desde el 2019 que Vox ganó el diputado por Ceuta, el único diputado que tiene por Ceuta, se ve que Ceuta está muy cansada con el tema de la inmigración y con un partido popular vendido a los partidos promarroquíes y a un gobierno de Sánchez que defiende una españolidad de Ceuta que no es real, por cuanto en ese acuerdo del que hemos hablado en ningún momento se menciona a Ceuta y Melilla como ciudades españolas, lo cual debería haber sido el primer punto a señalar por el Gobierno de España. Pues Teresa López, diputada de Vox por Ceuta, muchísimas gracias por estar aquí, por dar voz a todos estos asuntos que de otra manera no conoceríamos y no conocerían ustedes desde casa. Muchísimas gracias, a ti. Y buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos que seguir con más asuntos, nos vamos ahora fuera de nuestras fronteras. Tenemos que hablar del ataque que se ha producido en las últimas horas en Ucrania, en concreto en la ciudad de Chaplin, a 145 kilómetros de Donetsk. Ya saben que ayer Ucrania celebraba el aniversario de esa independencia de la URSS y que se temía que se fueran a producir ataques. La amenaza se ha cumplido, se ha producido y una vez más las víctimas han sido civiles. En concreto, 25 personas han fallecido en ese ataque con misiles a un tren, 2 de ellos eran menores y 5 de estas personas, ha denunciado Volodymyr Zelensky, se quedaron calcinadas en un vehículo que se encontraba muy cerca de esa estación de tren que voló por los aires. Volodymyr Zelensky se ha referido a este ataque, ahora lo van a escuchar, y ha dicho que no quedará en balde, que va a haber venganza.
Chaplin es nuestro dolor. Hasta este momento hay 22 muertos, 5 de ellos calcinados en el coche. Un adolescente de 11 años murió. Un misil ruso destruyó su casa. Las operaciones de búsqueda y rescate en la estación de tren continuarán. Definitivamente haremos que los ocupantes asuman la responsabilidad de todo lo que han hecho y ciertamente expulsaremos a los invasores de nuestra tierra. Bueno, y seguimos hablando también de temas internacionales. Ya saben que Pedro Sánchez se encuentra estos días de gira por Iberoamérica, hoy se encuentra ya en Quito, en Ecuador, pero ayer ha estado en Bogotá, en Colombia. Una visita, por cierto, que no ha quedado exenta de polémicas. La primera de ellas, bueno, él asistía a una rueda de prensa junto al presidente de Colombia, junto a Gustavo Petro, y una de las presentadoras que asistía a este acto lo presentaba como el presidente del Gobierno de la República de España, un desliz del que ya se han pedido disculpas, pero que muchos han interpretado como la revancha por parte de Colombia después de que Felipe VI en las pasadas semanas decidiera no levantarse ante la espada de Simón Bolívar en ese acto de toma de posesión de Gustavo Petro. Esta no es la única polémica, también se está hablando mucho estos días de la decisión del presidente del Gobierno de actuar como mediador entre la actual guerrilla colombiana y el Gobierno de Gustavo Petro. De hecho, ya ha ofrecido que nuestro país sea la sede para que se lleven a cabo esas conversaciones, esas negociaciones que no son de extrañar, ya que aquí también en España pues el gobierno de Pedro Sánchez se ha dedicado a blanquear a golpistas y a terroristas. Vamos a ver ese momento en el que Pedro Sánchez era presentado ante los colombianos como el presidente de la República de España. En ese momento hace su ingreso el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro, acompañado del señor presidente de la República del Gobierno de España. Bueno, y tenemos que hablar también de un tema muy polémico, es el del indulto a José Antonio Griñán. Ya saben ustedes que el Tribunal Supremo ha pedido 6 años de cárcel por su implicación en el caso de los ERE, y cada vez vamos conociendo más socialistas que han mostrado su apoyo a esa decisión de pedir el indulto, que ya ha dicho su familia que va a solicitar al Gobierno. Hemos ido conociendo a cuentagotas varios nombres, algunos de ellos son Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Susana Díaz, y el último de ellos, que ha sorprendido a más de uno, es el del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Lo va a solicitar, no está solicitado todavía, y los ríos de tinta que llevamos ya escritos sobre un indulto que todavía no está. Lo va a solicitar su esposa y sus 3 hijos. Y un grupo de amigos ha pensado que estaría bueno hacer un listado de personas que apoyan eso, no solicitan el indulto, que lo apoyan. Y yo he dado mi conformidad a que esté, por lo cual ya la opinión está bien clara. En ese documento estará mi firma. Bueno, pues estas eran las palabras de Alfonso Guerra. Antes de seguir hablando de este asunto, es momento ya de abrir la mesa política. Ya tenemos a uno de nuestros invitados conmigo en la mesa. Se trata de Juan Carlos Bermejo, habitual en esta tertulia. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, un placer. Bueno, pues estábamos comentando ahora el posible indulto a Griñán, y como muchos líderes conocidos, líderes socialistas de la vieja escuela, han mostrado su apoyo a esta medida. Uno de ellos, bastante polémico, el de Alfonso Guerra, que por cierto tuvo que dimitir, se vio obligado a apartarse del poder por la implicación de su hermano en un asunto de corrupción muy parecido a este. ¿Cómo interpretas tú esta postura de Alfonso Guerra? Bueno, yo la considero normal, ¿no?, dentro de la misma camarilla de la que forman parte, ¿no?, porque estos son todos de la misma familia, de la misma industria política que se creó en el PSOE de Andalucía y que devastaron pues toda la región, llenaron todas las provincias, diputaciones, ayuntamientos, luego lo que serían las consejerías, lo llenaron todo de enchufados y de clientelismo, y bueno, el señor Guerra, que últimamente ha dicho algunas cosas que tienen sentido, porque no le gusta a Sánchez, lo ha dejado claro, pero es íntimo amigo de Griñán, entonces yo entiendo que es más una cuestión de sí, es un tema de afecto y lealtad, y que, como ellos dicen, es que no se ha llevado ni un duro. Pues ¿qué quiere que le diga? Encima es que a lo mejor es que ha sido tonto, porque claro, cuando te condenan a tantos años y encima han sido otros los que se lo han llevado, pues no sé, algo raro hay ahí, ¿no? No creo que los jueces le hayan condenado por capricho.
Otro asunto que comentábamos ahora, que le contábamos a nuestros espectadores y que está generando mucha polémica, a ver qué lectura haces tú, es esa presentación de Pedro Sánchez en Bogotá. Le presentaba una de las presentadoras, valga la redundancia, de este acto como el presidente de la República de España. ¿Cómo interpretas tú esto? ¿Como un desliz? ¿Como ya la enésima falta de respeto internacional a nuestro país, después de lo que ocurrió en Marruecos? Yo honestamente creo que es un error de la persona que ha hecho el comentario, porque el otro día le llamó Antonio, ¿no? Mario Draghi, ni más ni menos que el presidente el primer ministro italiano, iba a decir yo el presidente de la República, fíjate, hasta yo puedo cometer ese error. Entonces yo creo que eso es un error humano y no creo que sea algo premeditado, Además, Marina, el PSOE no quiere la República en España. Si hubiera una república en España y se eligiera a los presidentes, a los jefes de Estado, como pasa en Francia, no estaría gobernando Pedro Sánchez. Por lo tanto, ni el PSOE ni Sánchez quieren cambiar el modelo de Estado. Están muy contentos con la monarquía parlamentaria. Eso que les quede, si alguno de los oyentes, espectadores, tiene alguna duda, para que se entere, porque el PSOE y el PP jamás van a abogar porque aquí se cambie el modelo de Estado. El que parece que sí está muy emocionado, que ha reivindicado mucho la República, ha sido Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que se encontraba ayer en París, donde se celebraba ese aniversario de la liberación de la ciudad de las fuerzas nazis. Él asistía a un acto junto a la alcaldesa socialista, por cierto también Anne Hidalgo, en el que se quería destacar un poco pues, el papel de esos republicanos que participaron en esa liberación de París. Él asistía a este acto, como decimos, junto a la alcaldesa y emitía un discurso entre las dos banderas republicanas, la francesa y también la española, que por cierto es anticonstitucional. Aprovechaba también Félix Bolaños para reivindicar esa ley de memoria democrática que decía que seguía la senda europeísta y que era ahora más importante que nunca. ¿Cómo valoramos esto, Juan Carlos? Bueno, es obvio que hubo españoles que eran de preferencia republicana, que lucharon para, no es que fueran significativos, pero que lucharon para que Europa no cayera en manos de los nazis. Eso es una realidad y a mí me parece bien que se les rinda homenaje y es más, a esos precisamente, que a lo mejor a Bolaños se le han olvidado, esos eran a los que les prometieron que cuando liberaran a Francia de los nazis iban a mandar a las divisiones a cruzar los Pirineos para liberar a España del fascista Franco. Eso le prometieron a toda esta gente y nada de eso pasó. Es más, algunos de ellos intentaron entrar y los pobres pues se tuvieron que quedar ahí en la cordillera. O sea, de eso no se acuerda probablemente este personaje. Bueno, Juan Carlos, me alegro muchísimo que estés aquí porque tenemos que hablar del futuro de Ciudadanos. Ya sabes que estos días ha vuelto a saltar al foro de la opinión pública debido a esa salida, a esa dimisión de Ignacio Aguado, el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid, porque decía que no estaba de acuerdo con la no dimisión de Inés Arrimadas y que no hay proyecto de refundación tal ahora mismo en la formación naranja. También esta salida de Ignacio Aguado se producía pues muy poquito después de que Inés Arrimadas diera una entrevista en El Mundo que muchos han interpretado como una rendición. Ella decía que su prioridad ahora mismo es conciliar y que eso está incluso por delante de reflotar Ciudadanos. Vuelta de las vacaciones en la política y con ella una crisis más en Ciudadanos. La formación naranja está más hundida que nunca. Parece que el intento de reformar el partido tras las elecciones de Andalucía no está dando sus frutos. El domingo por la noche, El Mundo publicaba una entrevista a la líder Inés Arrimadas. Cuando le preguntaban por su baja de maternidad, esto contestaba. Yo he renunciado a 10 semanas de baja, pero nunca es suficiente. El reto más difícil que tengo ahora mismo por delante es conciliar, ni siquiera salvar el partido. Una sorprendente respuesta a la que al día siguiente se le sumaba una dimisión, la de Ignacio Aguado. Tras ser apartado de Ciudadanos Madrid el año pasado, antes de las elecciones autonómicas, no había vuelto a tener ningún cargo. Con la nueva remodelación, no cree en el proyecto. Y ahora, prefiere irse a casa. Tras 9 años de militancia, esta mañana he solicitado mi baja como afiliado de Ciudadanos.
El problema no son ni las ideas ni los principios fundacionales de Ciudadanos, sino la ausencia total de estrategia, el desgaste de la marca y la falta de un liderazgo capaz de volver a ilusionar a los votantes. La única que parece no rendirse en este proyecto y quiere tirar adelante con el partido y la reestructuración es la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que respondía a esto a la dimisión de Aguado. Quien no quiera estar en un proyecto de centro, que se aparte. Por delante 9 meses antes de las elecciones municipales, donde Ciudadanos tendrá sus últimas balas para no hundir el partido del todo, porque no consiguen remontar ni con la propaganda. Y eso que Ciudadanos y Podemos son los dos partidos que más gastan en propaganda en Facebook. La formación naranja desde las elecciones de 2019 y la marcha de Albert Rivera ha destinado 550.000 euros a la red social, muy lejos de los 11.300 euros que gasta Vox, el partido que menos invierte, aunque eso sí, menos de los 636.000 de Podemos. El nuevo Ciudadanos tiene a día de hoy muchas incógnitas. ¿Llegará Arrimadas al año que viene o se rendirá? En caso de su dimisión, ¿será Begoña Villacís su sustituta? ¿Qué pasará con los miembros del partido que han abandonado el escaño en los 2 últimos años pero siguen en la formación? Y sobre todo y en definitiva, ¿saldrá a flote? ¿O estamos ante una crónica del Titanic? Pues no sabemos si saldrá a flote, lo veremos, lo podremos comprobar en las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo. Aprovecho para hacer una pequeña pausa y presentar al otro contertulio que ya nos acompaña en la mesa, Jorge Sanz, subdirector del debate. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo interpretas tú este futuro incierto de Ciudadanos, esa salida de Ignacio Aguado? ¿Crees que se van a producir más salidas si no se produce un cambio profundo? Yo creo que a Ignacio Aguado tampoco le van a echar mucho de menos porque no es que fuera de los cargos más relevantes del partido en este momento. Todo queda en manos de Arrimadas. Al final, el partido está en una situación nefasta, no descubro nada cuando digo esto, pero ella no está siendo especialmente proactiva ni está poniendo mucho empeño para trasladar las ideas de Ciudadanos. Mi impresión es que Ciudadanos, cuando mejor le fue, es cuando fue inequívocamente un partido de derechas, cuando se le podía asociar con ciertas ideas de derechas y con perfiles tipo Juan Carlos Girauta, Marcos de Quinto. No sé en qué momento se desintegró de esa manera a nivel electoral, pero se echa en falta una Arrimadas un poco más proactiva para vender su idea y colocarla, no sé en qué parte del arco parlamentario, porque creo que está todos los puestos ya cogidos, pero debería poner un poquito más de empeño en vender la idea de partido y de país que tiene, porque ahora mismo de Ciudadanos sobrevive en ella, porque sabemos que es la que manda nada más, y Edmundo Val porque es muy voluntarioso, pero saliendo de ahí no queda mucho más que ofrecerle a la gente. Carlos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo de Aguado, bueno, es que yo como lo conozco... No pues puede claro, ser objetivo. Es que, claro, es que decir, es que no me hacen caso, es que estoy contento, es que no dimiten, es que... Vamos a ver, él fue uno de los artífices de los estatutos y de las normas que rigen al partido. Él votó que sí a todo eso, y se sentía muy a gusto. Cuando otros le decíamos que queríamos hablar, él, no, yo no, o sea, ¿me entiende? Y ahora él pues, se siente así, el hombre, pues... Él no le va a perdonar, él cree que Arrimadas fue la responsable de su debacle. Es decir, aquí Ciudadanos perdimos todo Madrid, pero fue por culpa de Aguado y de su camarilla, no por Arrimadas. Y él la culpa a ella. Nosotros perdimos Madrid por 2 razones muy claras. La primero porque pactó con quien no tenía que haber pactado. Es decir, las elecciones las ganó el Partido Socialista y tendría que haber intentado un gobierno con quien ganó las elecciones, porque el PP en Madrid es una organización pseudocriminal. La Gürtel, la Púnica, la Lezo, bueno, es que por eso la gente votó a otro partido. No hizo eso. Bueno, vale, no lo hiciste, decidiste hacer presidenta a Isabel. Vale, pero es que desde el minuto 1 que la hizo presidenta no paró de hacerle la puñeta, de ponerle palos en la rueda, de decir lo contrario que decía ella, de hacerle la oposición y de quitarle de ahí, es decir, intentar sustituirla, porque él imploraba a Arrimadas que promoviera una moción de censura y Arrimadas decía no, hemos pactado con el PP y vamos a seguir con el PP. Esto es así, señores, así. Y entonces Isabel en el momento que pudo se lo quitó de en medio.
Porque si tú tienes un socio que no es leal, pues te lo quitas de en medio. Eso. Y que los ciudadanos no son tontos, se dieron cuenta y votaron a Isabel y a nosotros no. Punto. Es así de simple. Lo otro, vamos a ver, Inés no es estúpida, Inés sabe perfectamente dónde le han puesto ya los votantes. No es tonta. O sea, ella sabe que ella liderando Ciudadanos no vamos a ninguna parte. Eso lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que no puede irse y dejar el partido a la deriva y que se estrelle contra unos arrecifes. ¿No le podría sustituir Edmundo Val? Es que, vamos a ver, es preferible, en mi opinión, yo creo que es preferible poner las ideas en orden y luego hacer un congreso cuando estemos ya todos en orden, porque si ella ahora mismo se va y deja el barco, lo primero que ocurriría es que nuestro grupo parlamentario desaparecería, porque entraría otra persona por Barcelona que ya no está en Ciudadanos. Eso para empezar. Eso para empezar. Con lo cual, si te quedas sin grupo parlamentario en el Congreso, y tú que además eres subdirector de un periódico y sabes de qué va la historia, eso es el desastre absoluto para un partido. Y segundo, ¿en manos de quién queda el partido? Dice, ¿quién? ¿Hay alguien que realmente ahora mismo, bueno, pues vamos a ver, que se vaya construyendo una alternativa? Sí, probablemente se construirá o incluso hasta se nominará. Pero insisto, yo creo que ella ha hecho lo correcto, que es llevar el partido a puerto y una vez que haya llegado el partido a un puerto, que con supervivientes, pues entonces luego vamos a ver qué pasa. Porque Marina, es que el PSOE y el PP nos lo ponen muy fácil. O sea, tarde o temprano meten la gamba, meten la pata, hacen cosas malas. Y entonces eso ahí te dan oxígeno. Y entonces nuestro momento pues llegará y si lo aprovechamos, pues oye, ahí estaremos para satisfacer esa opción que tú a todo el mundo que preguntas por la calle, pues todo el mundo dice, sí, es bueno que haya un partido que nivele el asunto, ¿no? Y que para que estos golfos no sé qué, bueno, ya está, pues nosotros tenemos que permanecer ahí. Pero insisto, si ella se va, ahora mismo el partido queda en manos de los dioses. Esa es la realidad. Bueno, tenemos que hablar ahora de temas económicos. Hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho en pasillos en el Congreso que va a subir el salario mínimo interprofesional hasta máximos a los que no se había llegado nunca. Ha alentado también a los sindicatos a manifestarse en las calles en contra de los empresarios por este aumento salarial. La escuchamos. Vamos a subir el salario mínimo y lo vamos a hacer más que nunca porque estamos en un momento de absoluta excepcionalidad política. Estamos en una inflación como no habíamos conocido desde el pasado siglo XX y por lo tanto más que nunca vamos a subir el salario mínimo. Saben que hemos convocado la comisión de expertos para el próximo viernes, día 2, y lo que les vamos a decir es que más allá de la senda del 60% del salario medio en España, lo que es evidente es que tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Bueno, pues habrá reunión en las próximas semanas con los agentes sociales para ver si hay subida del salario mínimo. Está claro que esta medida, en la coyuntura actual, con las dificultades que atraviesan las empresas, pues quizás no sea la más adecuada, ¿no? La de subir el salario mínimo. Yo no voy a entrar en si subir el salario mínimo crea o destruye empleo, porque no es mi campo lo que tengo dominado, no quiero caer en el tertulianismo. Pero si en agosto vamos a destruir 138.000 empleos, no sé hasta qué punto subir el salario mínimo a lo que quiera subirlo, 1.100, 1.150, va a ser beneficioso. O sea, subir el salario mínimo mientras viene destruyendo 130.000 empleos, que es lo que dijo Escrivá que vamos a perder en el mes de agosto, se queda en un titular y en una idea estupenda para vender a tu camarilla y ponerte la etiqueta de social y de izquierda para cuando llegue la hora de relanzar del todo tu proyecto. Yo, no sé si se lo aceptaron o no desde la COE o si, hombre, sindicatos lo verá bien, cómo no, pero dudo mucho que va a tener un efecto positivo en el empleo. Más allá de lo que digan los que saben de economía, de verdad, de si perjudica o no. Pero cuando estás destruyendo 138.000 empleos en solo un mes de agosto, que tradicionalmente suele ser bueno, pues no sé yo si es la mejor idea. Por cierto, que ya alienta a unos sindicatos a salir a la calle, que en la situación que atravesamos ahora mismo de subida de precios y en la que la vida está tan cara, no hemos visto todavía protestando, ¿no? No sé a qué sindicatos se refieren.
Bueno, yo primero querría referirme al salario mínimo. A ver, lo he dicho siempre y está en la hemeroteca y hace años que lo dije. Yo creo que el salario mínimo tendría que equipararse a lo que en España el INE calcula como el salario más frecuente, que es la moda, para los estadísticos. Y eso está en torno hoy a los 1.100, 1.150. Yo creo que sí, debería estar ahí. Y también dije en su día que si se subía el salario mínimo no se iban a destruir empleo por eso no es la razón por la que se reduce empleo. Además, el salario mínimo afecta a muy poca gente, es decir, es que estamos hablando de cosas, pero sí que de alguna manera creo que es necesario que al menos las personas cobren ese sueldo todos los meses. Y más en épocas inflacionistas como las que estamos ahora. No se va a destruir empleo por subir el salario mínimo. El empleo se destruye porque las empresas dejan de ser competitivas por los bienes y servicios que producen o que ponen en el mercado. Los costes laborales, cuando estamos hablando del salario mínimo, estamos hablando, como dicen en algunos lugares, del chocolate del loro. Sindicatos. Hombre, cuando gobierna un partido de izquierda, normalmente no salen a la calle. Hubo alguna vez que se equivocaron, yo creo, cuando estaba Felipe González, ¿no?, que le hicieron una huelga general. Pero ya sabes, lo que sí que hoy se está perpetrando es un ataque brutal contra los autónomos. Luego a lo mejor comentamos este tema, porque eso sí que a mí me ha parecido tremendo que incluso el PP apoye estas nuevas tablas de los autónomos y que los sindicatos, bueno, y las de las asociaciones de autónomos estas que están vendidas al pesebre, pues es que claro, no hay por dónde cogerlo, pero la realidad es que el expolio que le van a pegar, sobre todo a los autónomos de clase media, va a ser descomunal. O sea, Esa es una bandera muy histórica de Ciudadanos también, lo de los autónomos. Sí, sí, por eso hemos votado en contra. Es decir, es que el tema es muy claro. El autónomo, por eso se llama autónomo. Si quieres cotizas y si no, no. Es decir, bueno, es que luego usted no tiene servicios. Bueno, pues no los tengo. Cada uno que lo decida. Oye, por eso tú eres un trabajador autónomo. Y si encima no trabajo o no ingreso ese mes, pues hombre, ¿cómo me obligan a mí a cotizar? ¿Sabes? Es que esto es una aberración como una casa. Pero claro, si resulta que ahora a todos los que cobran por encima de ese hipotético salario mínimo que estamos hablando antes, ¿no?, los 1.300 euros, ahora les van a subir las cuotas obligatoriamente, eso no es para bienestar social, eso es para intentar mejorar las cuentas de la seguridad social, de la Tesorería General de la Seguridad Social, que están quebradas. Esto es otra patada hacia adelante. Sí, más. Están quebradas porque se quiere, pues se está recaudando más que nunca ahora. Sí, pero es verdad, se está recaudando más que nunca, pero no llega. Es decir, estoy hablando de números redondos. Si tú recaudas por cotizaciones sociales 150.000 millones al año, te queda un agujero de 40.000 para llegar a pagar pensiones y prestaciones por desempleo y otro tipo de ayudas menores. Ese agujero, la única forma de taparlo es creando más empleo, más cotizante, ¿no? Y hombre, joder, que tenemos 20,5 millones de ocupados, que es un buen dato. El problema es que las horas trabajadas que tenemos ahora pues no son las que teníamos en el año 2008, que fue el año de mayor éxito de la economía española, ¿vale? Entonces, hay una precarización del empleo, lógicamente, y si hay menos horas trabajadas en tu contrato laboral, pues las cotizaciones son menores. Eso para los de cuenta ajena. Los de cuenta propia, que son los autónomos, pues claro, ahora les van a obligar a pagar más. ¿Y sabes qué va a pasar? Que van a ingresar menos, porque vamos a entrar en recesión. Y los autónomos van a ingresar menos y van a pagar más. Por lo tanto, muchos se van a hacer como los youtubers esos, que si pueden se van a empadronar fuera de España, si pueden hacer su actividad desde ahí, la van a hacer así. Eso es lo que va a ocurrir. El que no pueda, pues tendrá que joderse. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, ahora sobre todo que termina ya las vacaciones y que nos enfrentamos a la dura realidad. En página económica tenemos que hablar hoy también de ACS, que vuelve a encabezar un ranking mundial. En este caso, en la revista Engineering News Record ha publicado el listado mundial de empresas de infraestructuras por contratación internacional y en primera posición de este ranking, de 250 compañías, se encuentra pues, la constructora española ACS por encima de la francesa Vinci y de China Communications Construction Group. Este reconocimiento resalta la relevancia y el prestigio de ACS en los mercados internacionales. La compañía ingresó el año pasado 32.745 millones de dólares por sus operaciones fuera de España. El 92% de los contratos de la empresa son de esta índole y la implantación del grupo en Norteamérica y en el área Asia-Pacífico, con sus filiales Hotkit y CIMIC, sitúan a ACS en primera posición de este muy prestigioso ranking. Bueno, y tenemos ahora que hablar de temas más sociales. Ya saben que este verano Igualdad se ha llevado muchos titulares por sus famosas campañas. La última nos llega desde la Generalidad de Cataluña. Allí, bueno, hoy es el Día Mundial del Topless y han querido pues, celebrarlo por todo lo alto. ¿Cómo? Con una campaña que nos viene desde el Departamento de Igualdad para normalizar esta práctica en nuestro país. Según las personas que están detrás de esta campaña, que por cierto firma la consejera de Esquerra, Tania Berge, pues en España no es igual enseñar el pecho si eres hombre o si eres mujer, es discriminatorio en nuestro caso respecto a los hombres. Con esta campaña lo que se busca es evitar la sexualización del cuerpo de la mujer e invitar pues, a todas las mujeres a llevar a cabo esta práctica pues, con la mayor libertad posible. Por cierto, que estamos hablando de un mismo gobierno autonómico que también elaboró una guía en el pasado mes de julio pues, para informar, para que todos los españoles sepamos diferenciar cada una de las prendas que llevan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza. No sé si ahí tenemos las imágenes de esa guía que elabora la misma Generalidad, la misma que nos invita a las españolas a lucir el pecho al descubierto, pues también ve con normalidad y promueve que las mujeres musulmanas en nuestro país se tengan que cubrir la cabeza, solo se les vea el rostro, bueno, como un claro símbolo de sumisión al hombre. No sé qué os parece a vosotros este doble rasero por parte de la Generalidad y que otra vez se vuelva a gastar dinero público pues, para tonterías de este tipo como para decirnos pues, que tenemos que lucir más el pecho en la playa. A ver, son temas que me desbordan porque muchas veces son polémicas totalmente artificiales. Yo no sé, tampoco es que haya vivido mucho, creo, pero nunca he visto a una mujer a la que la hayan echado de una playa por hacer topless. Ni nunca he visto, ya te digo que tampoco he ido mucho a la playa y se me nota en la cara, pero nunca he visto a una mujer a la que le hayan dicho algo, le hayan expulsado de una playa o se haya sentido incomodada por hacer topless. Tengo ya unos años, he ido al mar, como cualquier español de medio, por así decirlo, y nunca he visto ese problema, con lo cual estas polémicas vacías que lanzan, que se hacen carteles luego, como aquellos famosos en los que estaba totalmente plagiado y sin permiso de las modelos, simplemente generan una confrontación innecesaria, un gasto igual de innecesario, y bueno, a nosotros nos entretiene porque nos permite comentarlo, ¿no? Pero no le veo mayor historia. Luego, por supuesto, ya entrar en la contradicción de defender el topless a la par que se explica cada uno de los tipos de velo islámico para que promover también determinadas igualdades que ellos defienden. No sé, me supera la verdad esta historia. Juan Carlos, ¿qué opinas tú? No sé, hombre, a mí me ha llamado la atención eso de los pañuelos, pues yo no sé cómo se llaman y es verdad que algunas van con un tipo y otros y no sé qué. Bueno, el burka ese es el que no le deja ver nada, ¿no? No sé, es que claro, también es verdad que estos son temas de modas, joder, si las mujeres musulmanas o no musulmanas quieren ponerse eso, pues que se lo pongan. Pero claro, es que también es verdad que a veces algunos somos un poquito especiales y nos cruzamos por la calle con alguien que va así un poco tapado, pues como que pensamos que es su misión y no sé qué. Puede ser, pero son juicios de valor. Al fin y al cabo habrá que saber lo que pasa en esas casas y si es que esa persona es que acepta, o sea, le gusta ir así, yo qué sé. Es como yo, me dice, mira qué chaqueta lleva el señor Bermejo, que, no, pues yo qué sé, pues es lo mismo. Tema del topless, pues hombre, yo creo que, no sé, vamos, yo tengo 50 años, algo puedo decir de lo que he visto estos últimos 35, ¿no? Que me haya fijado, ¿no?
Y no sé, yo creo que había antes más libertad que ahora para hacer estas cosas, no sé, a mí es una sensación que me da. Ahora parece como que ha resurgido cierto puritanismo en la población para ciertas cosas, no sé, nos escandalizan cosas o escandalizan cosas que antes se veían incluso en los comportamientos humanos, ¿no? No olvidemos que muchas series de televisión y películas, incluso ahora, que se rodaron en los años 80 y en los años 90, las están quitando escenas y están corrigiendo diálogos porque, bueno, pues parece que son políticamente incorrectas o cosas así. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos viviendo una etapa de retroceso respecto a aquella época que hacíamos prácticamente lo que nos daba la gana. Hablábamos también, que es otro tema derivado, del tema del Islam, y efectivamente en España, el que en algunos sitios conviven ambas culturas, parece que la izquierda no utiliza el mismo filtro para valorar lo propio y lo ajeno, ¿no? Hablábamos antes con una diputada de Vox en Ceuta del caso que sucede allí, por ejemplo, con los toros. Ahora quieren prohibir ahí una corrida de toros que hacía 1000 años que no se hacía, pero sin embargo los mismos que quieren prohibirla son los que cada año sacrifican a no sé cuántos corderos la fiesta del sacrificio, ¿no? Como a veces los gobiernos de izquierda respaldan este doble rasero de las tradiciones extranjeras y las propias. Lo ajeno todo nos parece bien, pero lo propio, oye, machacamos y machacamos para que quede claro cuáles son nuestras ideas. Pues porque buscan su voto y su complacencia. Es que alguien de derecha jamás iría a buscar, bueno, no sé, igual sí, pero no sé, como que no le sale ir a buscar el voto de musulmanes o de independentistas, ¿me entiendes? O yo qué sé, pero en cambio, esta gente, a quien sea, y si pudieran a los corderos, pues también le pedirían el voto a los corderos, si pudieran votar a los corderos. O sea, porque son así, es que es su instinto de supervivencia. Es el tema de crear una masa de votantes que al fin y al cabo les permite hacer lo que están haciendo ahora, ¿no? Llevar a España al desastre. Eso es un poco. De todas formas, tanto esta campaña como la que veíamos de la gordofobia, que había costado alrededor de unos 50.000 euros a las arcas públicas, bueno, en el momento actual que tenemos de crisis económica, yo creo que es como lo menos conveniente, ¿no? El otro día hablamos, tantísimo dinero que se está recaudando, ¿dónde se gasta luego? ¿De ese gasto público a dónde va? Bueno, pues asuntos como este que acabamos de ver, ¿no? Que no hay derecho para los españoles que realmente están sufriendo esta crisis. Bueno, seguimos hablando de más temas, tenemos que hablar ahora de sanidad. Por cierto, que desde el ministerio que dirige Carolina Darias ya dan por superada la pandemia, ha bajado mucho el número de muertes después de ese pico del verano, y esto ha llevado hoy a la ministra de Transportes, a Raquel Sánchez, a anunciar a bombo y platillo que a partir de ahora no van a ser obligatorias las mascarillas, ha dicho, en el transporte aéreo. Entonces, bueno, los españoles que lo veíamos nos preguntábamos, ¿esto qué quiere decir? En los aeropuertos, dentro del avión. Parecía que ella quería decir que dentro de las aeronaves no va a haber que llevarlas, ¿no? Bueno, pues debido a esta confusión, minutos después tuvo que salir la ministra Raquel Sánchez a desdecirse y a afirmar que a partir de ahora no va a haber que llevarla en los aeropuertos. Pero ojo, porque es que en los aeropuertos desde el pasado mes de abril no había que llevar ya mascarillas, con lo cual, bueno, esto lo que nos lleva a plantearnos es el desconocimiento de los propios ministros de las leyes que están vigentes, ¿no? Y como esto pues lleva a la confusión a los españoles que estamos detrás de la pantalla. ¿Qué os parece este asunto? Lo has dado tú en la clave, es el desconocimiento de la norma, porque cualquiera que haya viajado un poquito de San Isidro para adelante sabe que en los aeropuertos no hay que llevar mascarilla, que hay que llevarla únicamente en el avión, pues como se lleva en el metro, como se lleva en el taxi y en los autobuses, ¿no? Para mí lo más grave de todo, anunciar una cosa, luego corregirse y darse cuenta de que no, de que eso ya estaba en vigor. ¿Qué decirte? Yo soy partidario de que... A ver, Darias lo dijo ayer muy claro, dijo que esto estamos en manos de los expertos, que estamos empezando a ver luz, que es una mujer que Darias dice una frase siempre como muy bonita, muy titularescas, y habrá que esperar a ver qué dicen los expertos. Yo creo que conviene ir relajando alguna medida de mascarilla en transporte. Yo creo que se está invirtiendo mucho en tecnología de ventilación, tanto en aviones como en metro, para que vaya siendo la hora de abrir el melón y ver si tenemos que seguir llevar la mascarilla en el transporte público. Yo he venido ahora en el metro, me la he dejado en casa y me ha entrado un sentimiento de culpa tremendo, pero como llegaba tarde aquí, pues he tirado para adelante.
pero me podrían haber largado del metro perfectamente, ¿no? Entonces, conviene, creo que ir arreglando ya este asunto de la mascarilla en transporte público. No se entiende, ¿no? Como que, por ejemplo, en un autobús que va menos gente se tenga que llevar la mascarilla cuando, por ejemplo, se están produciendo festivales de música, claro, conciertos... Y el autobús tiene ventanillas abatibles, ¿no? Este tipo de cosas. Creo que conviene ir caso por caso, o que tú puedas ir, por ejemplo, al Within Center, como hemos ido muchos hace poco a conciertos de toda clase, y no hay ni una sola mascarilla. Entonces, es un poco... Es lo que tienen las normas, que al final generan agravios y algunas pequeñas contradicciones como esta, ¿no? Yo creo que el tema de la mascarilla lo tendrían que quitar ya de forma obligatoria y que sea la persona la que quiera o no protegerse y punto. Y si se deja en algún sitio, eso todavía, pues en hospitales, centros de salud, ¿no? o situaciones donde haya personas de un alto riesgo, no es una residencia de, no sé, mayores, psiquiatría. Pero, a ver, yo siempre voy con mi mascarilla, la tengo aquí, y mi gel. Ya he cogido la costumbre. Yo al gel renuncié ya. Yo al gel renuncié hace Pero mucho tiempo, es que tú eres de la vieja escuela. Pero es que el gel, yo esto ya lo uso desde hace años. Y en mi empresa siempre he tenido dispensadores de gel para la gente, pues porque es una forma muy sencilla de higiene y de prevenir cualquier tipo de enfermedad infecciosa. No sé, pero vamos, insisto, que dejen esto, pues cada uno que quiera protegerse en el ambiente que le parezca y ya está. Yo creo que deberían quitar esa obligatoriedad en el transporte, porque es que es incomodísimo viajar con la mascarilla puesta y si ya es un viaje en avión de 6 horas, ya es que ni te cuento. O sea, eso es un calvario. O sea, esa es la realidad. Y sobre el asunto, Juan Carlos, de la ministra, que anuncia una cosa y a los pocos minutos tiene que matizarse. Pues bueno, no sé, yo creo que eso nos pasa a todos, nos equivocamos. Sí, pero es que tú y yo no somos ministros de un gobierno. Bueno, somos más importantes que ellos. Y son 3 si meses tú y yo, ya, son 3-4 meses sin mascarillas en aeropuertos, ha tenido tiempo de verlo. Sí, bueno, quiero decir... Y ella es ministra de Transportes, hombre. Yo creo que en su caso es imperdonable. Yo creo que ella debe estar abochornada porque, hombre, un ministro no puede meter la pata así, pero que, insisto, que no es una cosa que nos provoque, que no se nos cae el mundo con eso, que bastante tiene la pobrecilla con el bochorno que ha tenido que pasar, creo yo, y hay equivocaciones mucho más gordas que no se ven y que sí que las sufrimos, y esas son las que de verdad nos fastidian. Esto, pues yo qué sé, somos todos humanos. Te veo hoy muy bondadoso. Hombre, intento ser objetivo. Yo es que como no soy perfecto, pues no sé, ¿qué le voy a decir? Ministra, pues léase usted un poco más. Y si no acepte los cargos, ¿no? Eso es un poco la historia, ¿no? Es decir, tú piensas que la inmensa mayoría de los altos cargos que hay en España están puestos ahí por compadreo. No tienen experiencia en la materia. Esta mujer de transportes pues sabrá, pues como yo, pues eso, que entres, das un botón, se abre la puerta, se cierra, no sé qué, hay un conductor, hay un poco más. Es que esa es la realidad. Los ministros que tenemos en España, ¿qué bagaje tienen? ¿Qué han hecho en su vida? Pues depende, ¿no? Hay algunos con más formación y más experiencia que otros. Pues yo es que no he conocido a ninguno. De verdad, no sé, dicen que en la época de la transición había gente... Yo es que de verdad, es que no los he conocido. Han aprendido todos a base de tortas, a base de experiencia, pero de meter la pata, de decir tonterías, de promover leyes o reales decretos que luego, no sé, a base, como aprende todo el mundo, pero que tengan experiencia real en esa materia... Bueno, tenemos que hablar de cosas más serias que nos afectan a todos, de problemas endémicos que, aprovechando ahora el parón informativo, queremos analizar en profundidad. Uno de ellos es la cantidad de personas que hay en lista de espera en la sanidad de nuestro país, el colapso que hay. Un colapso que llegaba a su punto más álgido durante la pandemia del coronavirus y del que parece que no acabamos de recuperarnos. Hoy hay 3 millones de personas que esperan una media de 3 meses para tener simplemente una cita con el especialista.
La lista de espera para primera consulta en salud crecen en julio en 3.078 personas. La lista de espera se contiene, 22.000 cirugías siguen pendientes en Asturias. El Hospital de Salamanca derivará a Madrid más de 1.000 pacientes de lista de espera. Las listas de espera se enquistan en los hospitales de Madrid, medio año para una operación. El PP denuncia listas de espera de hasta 133 días en cirugía general y digestivo en Huesca. El tiempo de espera para operarse en la Comunidad Valenciana se situó en julio en 98 días. La pandemia del coronavirus ha traído consigo el incremento de un problema social bastante grave, el de las listas de espera en los hospitales. Y es que la abultada cifra de pacientes que se encuentran en lista de espera en nuestro país produce escalofríos. 2.809.150 personas se encuentran actualmente esperando una primera cita con el especialista, una cifra que se dice pronto, pero no es precisamente pronto cuando estas personas conseguirán una visita al médico. Y es que de media los españoles recibirán una primera cita con un especialista 89 días después de solicitarla y además no pisarán el quirófano hasta por lo menos 123 días después de la prescripción médica. Unos números que varían según las comunidades autónomas, y es que según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, el pasado mes de diciembre Aragón, Cataluña y Extremadura encabezan la lista de las comunidades con la lista de espera más larga, hasta 183 días. Por otro lado, Madrid se posiciona en último lugar con 73 días, unos datos que deberían obligar a reflexionar. ¿De verdad la salud tiene que esperar? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Deberíamos esperar para asuntos tan delicados como son la salud, que nos conciernen a todos los españoles? No sé si vosotros conocéis, aquí de nuevo, bueno, pues se nota mucho la brecha entre personas, entre ricos y pobres, ¿no? Que al final los que se pueden permitir pues acudir a una consulta privada, pues no tienen que pasar por estos problemas, pero sin embargo hay mucha gente que sí, ¿no? Que lo vive. Esta es la prueba del 9, yo creo, estos retrasos, de que el dinero de nuestros impuestos no va únicamente para sanidad y educación. Es la prueba del 9. Hoy va a ser una anécdota, y a lo mejor se me tacha un poco de demagogo o de populista por esto, pero el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, hoy hemos publicado en debate.com que se va a gastar 133.000 euros en pines, libretas y carpetas de la Agenda 2030, con el logotipo para repartir entre los ciudadanos. Merchandising, para entendernos. ¿Cuántos médicos se pueden pagar con 133.000 euros? Pues hombre, pagas 2, 3 a lo mejor, si ya no sé, tampoco conozco las tarifas. Es un problema real lo de decidir hacia dónde va el dinero, y es cuando dicen que la ideología o las ideas y la economía van por separado, para mí es objetivamente mentira, para mí es falso. Tú decides tu ideología en función de dónde pones el dinero que tienes disponible, y nada nos diferencia más a las personas que las decisiones que tomamos con el dinero que nos entra en casa. Entonces, todas esas listas de espera, que además, mirando ahora la lista, las comunidades con más demora no eran del Partido Popular, a las que se suele demonizar bastante por esto, pone un poco de manifiesto que hace falta gestión, hace falta mucha gestión, porque además creo que Cataluña creo que estaba la primera o la segunda, que ha perdido muchísimos años, décadas incluso, en defender ideología sin gestión. Y al final se traduce en esto, en que una persona para operarse un menisco tenga que esperar 200 días, 120 días o 2 meses. Eso es un problema severo que hay que afrontar ya, porque eso sí que es de verdad lo urgente. Ni los carteles, ni la discriminación por el topless, ni las mujeres con pelo en el sobaco a las que no les dejan estar en el mar. Ese es mi diagnóstico. Pues mira, yo es que conozco bien los dos casos, el público y el privado, porque mi única hermana es médico, directora de un centro de salud en Madrid, y mi mujer trabaja en la sanidad privada. La pública, en Madrid, pero bueno, en todas partes, o sea, el problema son los recursos humanos. Que falta gente, o sea, sí, cualquiera que tenga un conocido, un pariente, tal. Punto, es que es muy sencillo, es decir, Madrid tiene dinero de sobra para gestionar la sanidad de los no sé, ¿qué somos en Madrid? 6 millones, 5 y pico. Y tiene dotaciones y espacios de sobra. El problema son los recursos humanos, no hay. O no se les quiere pagar o no se les contrata. Esa es la realidad. O muchos se van fuera de España. O sea, es que es un drama. Es un drama. Por lo tanto, hay que poner más universidades de enfermería y de medicina, y no tanto grado de ese que no vale ni para hacer... Bueno, es que lo de las universidades, de eso ya hablaremos otro día. Eso.
Y luego lo que hay que hacer es contratar a esas personas y pagarle unos buenos sueldos, porque nos están salvando la vida, o están curando para que seamos más longevos. En el tema de la privada, y quería decir, claro, Madrid dice, es que es la que menos lista de espera que tiene. Hombre, estaría bueno, claro, porque claro, tú imagínate, es que en Madrid hay muchos más hospitales, hay muchos más recursos médicos y además hay una sanidad privada del copón, que hay muchísima gente donde se va y no va a la pública, por eso se reduce la lista de espera, eso es obvio. Si te vas a Aragón, que ahí no hay hospitales privados, pues la primera. Lo de Cataluña, sí, caso aparte, esos tienen sanidad privada y buena dotación, pero bueno, en fin, independícense. La privada, ¿qué pasa con la privada? Pues que cada vez ganan más dinero, cada vez hacen más hospitales, cada vez tienen las aseguradoras más asegurados. Carlos, te voy a tener que cortar porque veo que va para largo. A la vuelta de publicidad, en unos segunditos, seguimos hablando de este tema y también muy pendientes del tema del decreto del ahorro energético. Pues ya estamos de vuelta en la reacción abierta del verano, estamos analizando la actualidad y en concreto el problema que vive la sanidad, que viven nuestros hospitales, nuestros centros de salud, con esa saturación que muchos de ustedes habrán padecido, y es que 3 millones de españoles tienen que esperar para pedir solo una cita con el especialista, ya no les digo para operarse. Analizábamos toda esta situación con Juan Carlos Bermejo. Sí. Juan Carlos, que nos estabas explicando la situación de la sanidad privada. Sí, la sanidad privada está en claro auge, cada vez tiene más asociados, las aseguradoras cada vez venden más pólizas, cada vez se construyen más hospitales privados, aquí ahora otro se ha hecho hace uno poquito en Madrid, otro en Torrejón, hasta en Soria se ha construido un hospital privado, hasta en Soria, que tiene 35.000 habitantes la capital. Y los fondos de inversión extranjeros están invirtiendo en la sanidad española, están comprando a los anteriores promotores de todo este negocio, los están comprando y están construyendo e invirtiendo más. Por lo tanto, porque ven claramente que es un negocio al alza aquí en España. ¿Por qué? Porque la sanidad pública pues decrece su calidad, y si decrece, pues ahí es donde tiene la oportunidad la sanidad privada, ¿no? Fijaos la inmensa cantidad de que pagamos nosotros de nuestros impuestos para financiar la sanidad. Es que esa es la clave de todo esto. Es que cuando tú ves la nómina y ves lo que te han quitado de IRPF y de seguridad, y dices, ostras, esto, pues ¿a dónde va? Dice, no, pues va a eso, a eso. Dice, pero si tengo que esperar 150 días, pues no sé qué, pues me hago un seguro privado. Esto es lo que está ocurriendo ahora. ¿Y los médicos sabes quiénes son? Los mismos. Sí. Que esto es lo más cojonudo. O sea, tenemos a médicos trabajando por la mañana en la privada, por las tardes en la pública. Pluriempleo. Hombre, por favor, o sea, insisto, la clave son los recursos humanos. Si tú formas recursos humanos en España, enfermeros, auxiliares y médicos, y les das trabajo y les pagas bien, no se va nadie al extranjero y tendríamos la sanidad pública impoluta. Esa es la clave, ni más ni menos. Bueno, pues dejamos ya el panorama sanitario, tenemos que hablar de otras cuestiones. Abrimos ya el bloque de la energía, porque terminado ya el verano, Europa afronta un invierno muy duro. Ya se habla del fin de la abundancia y los diferentes estados europeos viven con temor esa subida del gas que amenaza nuestro bienestar en los próximos meses. Aún así, la estrategia de la Unión Europea parece firme, la de Occidente, y ha decidido seguir respaldando a Ucrania en esa guerra que ayer cumplía 6 meses. Desde Estados Unidos, desde Reino Unido y también de nuestro país han aprobado nuevas partidas armamentísticas que se enviarán en las próximas semanas a Ucrania. Se acaba el verano y Europa entera se enfrenta a la incertidumbre de un invierno complicado. El precio del gas sigue subiendo de manera desmedida. Esta misma semana se han registrado récords hasta superar la barrera de los 300 euros el megavatio hora. Lo cierto es que la economía de toda Europa está sangrando y además asume las consecuencias de la guerra de Ucrania.
A pesar de ello, la realidad es que el país necesita armas porque los ataques no cesan y Europa entera no duda en ayudar económica y militarmente a pesar de las consecuencias. España, por su parte, prepara el envío de nuevo armamento al país. El Ministerio de Defensa dispone de vehículos acorazados, artillería y un sistema de misiles para su entrega definitiva a Kiev. Este mismo miércoles, coincidiendo con el Día de la Independencia de Ucrania y los 6 meses desde el inicio de la guerra, el embajador ucraniano en Madrid afirmó que no estaban satisfechos con el material suministrado por nuestro país hasta la fecha. Y no solo España apuesta por seguir apoyando y respaldando a Kiev. En sus últimos días en el cargo, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, irrumpió por sorpresa en el país el día de su aniversario, una visita que aprovechó para anunciar el envío de 63 millones de euros para el país. Por su parte, Joe Biden también ha querido conmemorar la independencia de Ucrania con una nueva remesa armamentística por valor de 3.000 millones de euros, el mayor concedido hasta la fecha. Una nueva ayuda que permitirá a Ucrania reforzar su seguridad en el futuro y además acceder a armamento más sofisticado. Lo cierto es que Ucrania no se rinde y las consecuencias del conflicto han lastrado el plano de crecimiento ante el temor de una posible recesión en toda Europa. Bueno, pues parece que a Europa no le tiembla el pulso y pese a ese invierno tan complicado, lo energético que se nos viene encima, sigue apoyando a Ucrania y sigue con ese envío de armas que al final es la única forma que desde aquí tenemos pues para apoyar al pueblo ucraniano frente a esa invasión rusa. ¿Cuánto tiempo creéis que podemos seguir apoyando, financiando esta guerra con la situación tan complicada que se nos viene encima? No, yo no sé si tengo respuesta a esa pregunta. De hasta cuándo nos alcanza nuestra propia economía para suministrar de armamento a Ucrania, pero creo que hasta donde se pueda conviene. Yo creo que el bando está elegido y creo que es el bando que hay que defender. Luego habrá que hacer la reflexión de si esta guerra ha puesto a Europa ante el espejo de sus propias carencias, ¿no? Deslocalización para conseguir material, muchísima dependencia energética, pero de momento, mientras se pueda, creo que hay que apoyar a Ucrania porque con Rusia se cedió una vez, se hizo con Ucrania, si le dejas 2 se hizo con Crimea, si le dejas 2 se hará con el Donbass y si le dejas 3 pues no sabemos dónde puede llegar. Entonces creo que hasta donde se pueda conviene apoyar a Ucrania y luego ya una vez sí tomar la reflexión como unión y como continente de decir qué tipo de dependencia energética o qué tipo de soluciones energéticas queremos tener para el futuro. Juan Carlos. Yo creo que esto, ahora mismo hay mucha gente que está cómoda en el mundo con esta situación. Esta de impasse, vamos a llamarlo así, porque la guerra está ahí, está paralizada. Unos son los rusos, ellos están ahí, pues no nos va aquí tan mal. El rublo está más alto que nunca, vendemos a esto, les vendemos más y más caro que nunca. Y ya hemos controlado las zonas que nos interesaba. La parte del Mar Negro y la del Donbass, esa la tienen ahí a tiro de piedra. Y les corto el grifo y se ponen todos nerviosos. Luego están los chinos, esos encantados de la vida. Aquí siempre haciendo de intermediarios. Dicen, no, es que aquí hemos sanciones a Rusia. Ya, pero los productos de Rusia nos llegan a través de la China y de India. Los indios también encantados, ¿no? Pues vamos, sobre todo, fíjate, los indios dicen, no, van a apoyar la India. Claro, nadie se acuerda de las masacres que hicieron los británicos allí. Eso, claro, dices, ¿cómo le vas a pedir al pueblo indio que defienda a Europa? Es que eso es imposible. Y luego está nuestro amigo americano, que vamos, esos están contentos. Dice, han abierto los pozos esos de fracking que tenían quebrados desde la anterior crisis esa que hubo, que esa nadie se acuerda, que las tuvieron que cerrar. Pues ahora nos han vuelto a abrir, sacan gas y lo están vendiendo a precio de oro. Sí, no está claro que Estados y Unidos las armas, aquí, todos, venga, los F-35, los no sé qué, venga, ahora, es que ¿quién está jodida? Con perdón. Europa, pero es que en Alemania y en Polonia y en Hungría los ciudadanos están aterrorizados, Marina. Están aterrorizados. En Polonia están cogiendo ramas de los bosques, los ciudadanos. Ramas para calentarse este invierno. Y encima les han contaminado el río Oder, el río que separa, el gran río que separa Polonia y Alemania. Resulta que
se han cargado, se ha cargado toda la población de peces. O sea, estos están acojonados. Y aquí estamos hablando de mandar tanques de esos oxidados, ¿no? O que hemos visto ahí en las fotos. Eso es un sonrojo. O no sé, o sea, Esos finalmente no se van a enviar, se van a enviar otros. Ya, pero es que esto, de verdad, esto es toda una pantomima. En septiembre tenemos elecciones en Italia. ¿Quién va a ganar esas elecciones? Seguramente las va a ganar Giorgia Meloni. ¿Y qué va a pasar? Es que esto, o sea, esto salta por los aires. Esto salta por los aires, no queda otra. Y nuestro amigo el carbón, eso que cuando nos traían en Reyes decían, es que ha sido malo, ¿no? ¿Qué? Bueno, pues eso va a ser el mejor regalo, el producto estrella del invierno, el carbón. Acuérdense de lo que les digo, el carbón va a ser, más que el gas, el carbón va a ser el bien más preciado de este invierno. Y a mí me gustaría analizar también la figura de Boris Johnson, que ya, por cierto, gasta sus últimos días en el cargo y que se despide por todo lo alto. Ayer se plantaba en Kiev, que estaba, por cierto, bajo amenaza de ataques rusos, y hacía una visita sorpresa al presidente Volodymyr Zelensky, ¿no? Este personaje no sorprende hasta el último momento, vamos. Le tiene sin cuidado lo que opinen de él. Vamos, le tenía sin cuidado recién elegido, imagínate ahora que está de salida, ¿no? Bueno, quiere apoyar a Ucrania, está exprimiendo sus últimos días al frente del país, y yo creo que es de estas personas que no va a cambiar. O sea, no cambió gobernando, no va a cambiar ahora, y va con su manera de ser la extravagancia, ¿no? Y se personó allí en el día de la independencia de Ucrania y bueno, se ha ganado, entre comillas, ya por ser un poco benévolo con él, decidir un poco qué hacer y cómo despedirse, ¿no? Ya dijo el hasta la vista baby aquel, lo dejó para las videotecas, y ahora, bueno, quiere ir a Ucrania, pues mira, mucho mejor que si se encierra en casa y hace un típico viernes de vino de los que hacía él. Puestos a elegir, prefiero que vaya a Kiev, la verdad. Y también la posición de España, ¿no? Que parece que ha espabilado después de esas críticas por parte de Ucrania, de que no enviábamos, de que no teníamos palabra. Ahora Margarita Robles parece que rectifica y que finalmente sí que se va a producir ese envío de armamento pesado que hasta ahora no se había producido por parte de España, ¿no? Bueno, da igual, si es que realmente no les vamos a ayudar. O sea, es que a los ucranianos... Te veo muy escéptico. No, si es que les hemos tomado el pelo, a los ucranianos los hemos tomado el pelo. O sea, los hemos engañado entre todos, les hemos dicho que iban a ser socios de un club de élite, ¿no? Bueno, de dos, de la OTAN y de la Unión Europea. Y claro, y ellos se lanzaron ahí, ¿sabes? Porque si Zelensky, que es que claro, yo no sé, yo ese hombre no lo conozco, o sea, ahí va con su camisa verde, pero si él desde el primer día hubiera dicho, porque tú sabes que una guerra con Rusia la tienes perdida, siempre, es que eso lo sabe hasta bueno, en fin. Si hubiera dicho desde el principio, no vamos a entrar en la OTAN, ¿no? Ucrania lo que quiere es crecer económicamente, socios comerciales, y a lo mejor lo de ser parte de la Unión Europea, pues eso puede estar bien un día, ¿no? Vamos a postularnos, ¿no? Como se dice. Pero ¿para qué narices quiero ser yo miembro de la OTAN? Eso es lo que tenía que haber dicho Zelensky, y entonces esas palabras hubieran sido de alguna manera... Hombre, yo no digo que luego hubiera hecho lo mismo Putin, pero ya hubiera sido más difícil. Ya la excusa ya esa de que es que me van a poner misiles en la puerta de casa, ¿no? Lo mismo que hizo Estados Unidos con Kennedy, cuando le iban... Es que lo mismo, es decir, cuando dijo Khrushchev que te pongo los misiles en Cuba, ¿qué pasó? Dijeron, ni por el forro. Bueno, pues esto es lo mismo. Por lo tanto, si Zelensky hubiera dicho, no vamos a ser miembros de la OTAN, no nos hace falta, no sé qué, pues a lo mejor hoy no estábamos en esto, pero como les hemos tomado el pelo diciéndoles que iban a ser miembros de un club selecto, y ahora ni son miembros del club selecto y encima les estamos mandando allí las migajas para que se defiendan, pues esa gente tiene un futuro muy negro. ¿Qué quieres que te diga? Lamentablemente, los ucranianos tienen un futuro muy negro. Mencionabas, Juan Carlos, que ha cundido el pánico en algunos países europeos como Polonia y como Alemania, pero en España tampoco estamos precisamente respirando tranquilos. La luz, la electricidad, alcanzaba ayer un precio de 436 euros, el cuarto más caro de la serie histórica, y hoy está baja un poquito en los 382 euros. Ojo, porque de cara al próximo otoño, según los pronósticos que hace el organismo del Mercado Oficial de Futuros y Opciones
instituciones financieras, este precio podría dispararse 100 euros más. Sería lo que podríamos pagar en los próximos meses, con lo cual el futuro pues, no se ve muy halagüeño para nosotros, ¿no? Preocupa especialmente el tema de la electricidad. No me resigno, vamos, no hay que dar ni un paso atrás con esto. Yo no me resigno a pagar la gasolina a €1,80 ni a que cada vez que me entre la factura de la luz me entre tembladera como si fuera una multa de tráfico. Es que es el momento de, si no se hace desde Europa, pues se haga también desde España, de decir, tenemos que buscar la manera de ser eficientes energéticamente y de no sufrir estos problemas. Es que si estas luces que tenemos aquí cuesta mantenerlas encendidas 70 euros y antes nos costaban 35, por decir números redondos, aquí en Toro TV tienen un problema. Si tú eres un peluquero y tienes 6 secadores, que antes te costaba tenerlos encendidos 200 euros y ahora pagas 400, pues tienes un problema. Y si eso no lo entendemos y no tomamos medidas de verdad severas, no excepciones ibéricas, no posturitas, ni topes del gas, ni 20 céntimos que te subvenciono por aquí, con los que luego se beneficia el automovilista que vive en la frontera de Portugal o en la frontera entre España y Francia, sino medidas profundas, severas, reformas de calado real, que eso está en manos de los que al final de los que nos gobiernan. Nosotros podemos decir misa, pero si no se hace y no se sientan de verdad. Pero soy escéptico, porque mira, hoy va a salir el decreto de la luz aprobado de forma, en fin, pues con los votos de casi siempre, y no con un sentido de responsabilidad ni de darle a la gente una vida mejor, sino pues por puro pragmatismo político de me conviene con esta gente hasta final de legislatura. Pues no se muevan, porque en unos segundos vamos a analizar cuáles son las medidas, las alternativas que ya busca Europa frente a ese gas ruso. En unos segundos se lo contamos. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del verano. Analizábamos esas alternativas que están encima de la mesa frente a ese gas ruso que no para de hacer que el gas suba en todos los mercados internacionales y que nos aboca a un invierno muy caro y muy incierto. Bueno, sobre la mesa, ¿qué proyectos hay? Bueno, pues está el MidCat, que es ese gasoducto que uniría España con Francia y que podría pues nutrir de gas al resto de la Unión Europea, pero que Francia ya ha dicho que no está de acuerdo en llevar a cabo porque el IA produce su propia energía y no le sale a cuenta. Desde España, ¿cuál es nuestra postura? Pues que si Francia no quiere unirse a este proyecto, lo haremos con Italia, lo decía ayer Pedro Sánchez. Paralelamente, Macron, el presidente francés, viaja hoy a Argelia en un viaje que le llevará a recorrer el país durante varios días, pues para intentar arreglar ese entuerto en el que nos ha metido Pedro Sánchez, y es que desde que estalló esa crisis con el país argelino, el flujo se ha reducido un 12% en nuestro país. Así lo anunciaba ayer. Bueno, pues si no sale adelante el plan A, pues habrá que buscar el plan B, y el plan B pues es esa interconexión energética entre la península ibérica e Italia. Sánchez apostará por el gasoducto de Italia si Francia insiste en su negativa a ampliar la interconexión de gas con la península ibérica y facilitar así la exportación al resto de países de la Unión Europea. En concreto, la apuesta del presidente es la creación de un gasoducto marino que iría de Barcelona a Livorno. Eso si no sale adelante el conocido MidCat, un proyecto financiado por Bruselas y que prevé la construcción de una nueva infraestructura a través de los Pirineos. La postura gala mete a España en un atolladero. Macron insiste en que el MidCat tardaría demasiado tiempo en construirse y el propio proyecto va en contra de su objetivo de prescindir de los combustibles fósiles de cara a 2050. Desde el mes de mayo, España estudia la posibilidad de abrir esta vía con el país italiano, que sin embargo, tras la salida de Mario Draghi del Ejecutivo, encara el próximo mes de septiembre unas elecciones generales y será ahora un nuevo gobierno el encargado de validar la propuesta. Alemania presiona para que el proyecto inicial salga adelante y así poder beneficiarse. De hecho, este martes, Sánchez mantendrá un encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz para impulsar la interconexión gasística de España a través de los Pirineos. La treta entre ambos países pretende convencer a Macron, que sostenía ya tras la segunda vuelta de las legislativas que haría una reflexión sobre este asunto. El galo prepara ahora una intensa agenda que le lleva a Argelia, su principal abastecedor de gas. Un viaje, el de Macron, que se produce en un momento muy relevante tras la ruptura de sus relaciones con España y cuando el país oriental se ha convertido en uno de los principales exportadores de gas mundial.
Pues qué bien nos vendría en este momento no haber tenido ese giro y esa crisis diplomática con Argelia, pues para que nos siguiera suministrando ese gas como hacía, como decimos anteriormente, a esta crisis, ¿no? ¿Qué metedura de pata? Bueno, no te preocupes, porque los compromisos de Argelia con España son un poquito mayores que lo que nos queda Sánchez en el gobierno. O sea que todo tiene su arreglo. Pero fíjate, es que hace Sánchez así, pues el plan B, ¿no? Hace así, con el dedo. No, Sánchez, es que ese es el plan A, tío. O sea, olvídate de hacer el gasoducto de Francia. Eso no nos interesa. No nos interesa. Nos interesa el submarino entre Italia y España. ¿Por qué? Primero, porque nosotros no somos un manantial de gas. De aquí no sale gas, a menos que lo busquemos, de momento no sabemos, aquí no sale gas. Necesitamos que no somos. Por lo tanto, si nos conectamos con Italia, ellos nos pueden traer gas desde Argelia y viceversa. Por lo tanto, a mí esa idea me gusta. Pero es que además, luego desde Italia unimos con Alemania, que es a los que les interesa este asunto. Si nos conectamos con Alemania, hoy no va a venir gas desde Rusia. Pero a lo mejor dentro de 20 años sí. ¿Me explico? Por lo tanto, la mejor inversión en gasoducto que se puede hacer hoy no es con Francia. Es la más barata, pero no es la mejor. Es con Italia y con Alemania. Bueno, el gasoducto de los Pirineos tiene un problema y muy elemental, es que tardaría 8 meses estar operativo, nos plantaríamos en primavera, con lo cual este invierno ya no llega. No, claro, ni el otro. Por eso, o sea, que es que se están tomando decisiones un poco por el estado de nervios. Sí, son espasmos. Son decisiones neuróticas, nerviosas, improvisadas, que por lo menos en el caso de España parten de un pecado original, y es el habernos enemistado con Argelia por el caso Gali. Entonces, el tema de los gasoductos, bien, pues puestos a elegir, va por gustos, alguien que le gustará más el italiano, alguien que querrá conectarse con Alemania porque a lo mejor considera que es un socio con más empaque, pero si ninguno llega para el invierno que vamos a tener aquí va a ser desolador, porque no va a haber gas. No, para el invierno ninguno de los dos, obviamente. O sea, esto serían inversiones a largo plazo, eso por supuesto. O sea, nosotros este invierno lo vamos a pasar relativamente bien, España. Primero, porque no necesitamos tanto gas. Segundo, tenemos muy poca industria, que es la que consume mucha energía. O sea, el norte de Italia y Alemania son consumidores de energía industrial al oeste. Aquí, pues, en el momento en que se acabe el verano, la demanda se concentra en hogares y en oficinas y poco más, y en despachos de la industria política. Poco más, es decir, España. Y además nosotros tenemos, la energía, no lo vamos a pasar mal, esa es la realidad en España. A no ser que Argelia nos corte el suministro, que insisto, no creo que eso vaya a pasar, España no va a tener problema. El problema lo van a tener en el norte de Europa y en el este. Ahí sí que lo van a tener, porque como Rusia cierra el grifo, esa gente se muere literalmente de frío. Esa es la realidad. Bueno, preocupa este tema, veremos a ver cómo evoluciona el conflicto en Ucrania y cómo nos afecta a todos los europeos. Tenemos que hablar ahora del Congreso de los Diputados. Ya saben que allí se han votado varios decretos leyes en la que es la primera votación de este curso político, y una de ellas ha sido la ley del solo sí es sí, la ley de libertad sexual, que es el proyecto estrella del Ministerio de Irene Montero. Una ley que, por cierto, ha tenido un recorrido de 2 años y medio para ver la luz y que no cuenta con el visto bueno de muchos expertos jurídicos y en concreto del Consejo General del Poder Judicial, que la califica como inconstitucional por ir en contra de la presunción de inocencia. Luis Sordo, cuéntanos a ver cuáles son los detalles más polémicos de esta ley que ha aprobado hoy el Congreso. Muy buenas noches, Marina. El Congreso ha comenzado hoy un nuevo curso político y lo ha hecho, entre otras cosas, con la aprobación de la ley del solo sí es sí.
El Gobierno quería haber aprobado la ley el pasado mes de julio, sin embargo la luz verde se retrasó por una enmienda de Junts que contó con el apoyo del Partido Popular. Bueno, ¿y en qué consiste esta nueva ley? Pues bien, primero modifica el Código Penal para suprimir la diferencia entre abuso y agresión sexual y hace que el consentimiento expreso de la mujer sea la clave para juzgar los delitos sexuales. La fusión de estos dos delitos perjudica a los acusados de los más leves y beneficia a los que han cometido delitos más graves. Si hasta ahora las penas por violación estaban entre 6 y 12 años, ahora pasan de 4 a 12. En las violaciones grupales, como por ejemplo la de la manada, pasarán de una horquilla de entre 12 y 15 años a penas de entre 7 y 15. En cuanto al consentimiento, ¿cómo se puede demostrar que lo ha habido? Es la gran pregunta que nadie ha podido responder con exactitud. Por otro lado, se incorpora el acoso callejero como delito y se incluye la violencia digital. La ley incluirá multas de 6 a 12 meses para quien reenvíe imágenes de terceros y penas de 3 meses a 1 año, siempre y cuando hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada. Después, la ley también habla de los piropos, aunque no cita textualmente la palabra, contempla el castigo a aquellas expresiones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante o intimidadora, con penas de localización permanente y trabajos de 5 a 30 días. Por último, la ley habla de educación. Todos los niveles educativos incluirán contenido sobre educación sexual de igualdad de género. Además, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la norma establecerá que las pruebas de acceso incluirán temas dedicados a la perspectiva de género en función de la policía. Pues muchísimas gracias, Luis. Ha quedado clarísimo cuáles son esos puntos polémicos de la ley de libertad sexual. A mí me gustaría preguntar a la mesa si vosotros consideráis que va a haber un cambio real después de la aprobación de esta ley, o si al final es otra estrategia de marketing más de uno de los ministerios de Pedro Sánchez. Yo soy escéptico. Soy escéptico porque se está invirtiendo más en igualdad que nunca. Hay en marcha un plan contra la violencia de género cuantiosísimo, de en torno a 23.500 millones a ejecutar en 4 ejercicios, y no se está viendo a nivel de cifras que haya menos asesinatos de mujeres. Yo, si esta ley le veo 2 pegas, que además venía bien resumido en el vídeo. Hay penas que se van a reducir y eso me parece perjudicial. Yo, si esta ley sirve para endurecer penas, que ya no lo parece, y si sirve para reducir el número de violaciones sexuales, fenomenal. Una cosa ya parece que no va a ser, la otra lo veremos con el tiempo, pero mi previsión y mi diagnóstico es un poco escéptico, porque se está haciendo una inversión poderosísima con un ministerio que tiene una asignación de 500 y pico millones largos al año, está ese plan contra la violencia de género, y luego, sin embargo, revisa la serie histórica y el número de mujeres asesinadas no mengua. Juan Carlos, rápidamente. Bueno, yo creo que la ley ha sido apoyada por una mayoría bastante amplia y confío en que sea útil. Todos sabemos lo que hay y en este caso yo creo que es la obligación del gobierno de promover que las mujeres, pues de alguna manera, pues bueno, es que últimamente llevamos unos añitos bastante lamentables con todo este asunto. Veremos, como bien dices, claro, a ver qué pasa. Y luego hay que conjugar muy rápidamente toda esta idea de perseguir las violaciones con el tema de cómo defiende Podemos o cómo se muestra en contra de la prisión permanente revisable, cuando es evidente que hay criminales sexuales en los que no hay reinserción posible, ¿no? A ver cómo mezclan esas dos ideas. Bueno, pues temas interesantísimos, los debatidos en esta mesa. No se muevan porque en unos segundos seguimos hablando de más temas de actualidad. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del verano. Como les anunciábamos al principio de este programa, hoy los diputados han vuelto al cole, han vuelto a ese Parlamento y, por cierto, se han enfrentado a una Cámara Baja con temperaturas bastante más altas de lo normal. Hemos visto mucho abanico, hemos visto una bancada socialista con poca corbata y una bancada azul con bastante corbata, y también ha habido otra novedad, y es que los diputados se han enfrentado por primera vez a una votación total telemática. Todos ellos han votado de manera virtual, ya que el sistema habitual
de control, de recuento de los votos, está siendo ahora mismo actualizado. Bueno, como era previsible, finalmente los socios habituales de Pedro Sánchez, los socios nacionalistas e independentistas, han dado su brazo a torcer y le han permitido al Gobierno salvar una vez más ese decreto de medidas de ahorro energético. Finalmente la medida ha salido adelante con 187 síes. Esquerra, Bildu, PNV y PDeCAT son algunos de esos partidos que han dado su apoyo a este decreto, que por cierto va a tramitarse como proyecto de ley, era una de sus peticiones, y PP, Ciudadanos y Vox han votado que no, con cientos, además de otros apoyos. En total han sido 161 los votos en contra. Solo ha habido una abstención y ha sido de Bildu. Escuchamos a Meritxell Batet anunciando este resultado. Votos emitidos 349, sí 187, no 161, abstenciones 1. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Bastante esperado, pese a que durante toda la semana, como decimos, los socios independentistas y nacionalistas no aclaraban cuál iba a ser su postura. Hoy lo han hecho, pero con la boca pequeña. Le ha lanzado de nuevo un mensaje a Sánchez diciendo que se ha iniciado el curso político con falta de diálogo. ¿Qué os parece a vosotros? Era esperable el resultado, ¿no? Era lo que teníamos en todas las quinielas apuntado. Bueno, yo, Marina, primero tengo que pedir perdón a los espectadores, que la última vez que estuve aquí dije que en mi opinión no se iba a aprobar este decreto en el Congreso y me equivoqué. Pero me congratula que al menos se vaya a tramitar como proyecto de ley. Y además eso hay que decir que los que le han obligado a hacerlo han sido los independentistas vascos y catalanes. Y eso quiere decir que dentro de unas semanas habrá que votar otra vez esto mismo con las enmiendas que hayan incluido o que incluyan los grupos parlamentarios, con lo cual en lo que hoy están votando puede ser que dentro de un mes no se parezca en nada a lo que se ha aprobado hoy. Pero bueno, Sánchez es que, bueno, él lo que quería era decirle a Europa, veis, aquí ya somos los primeros, y que luego su amiga Úrsula le dé la enhorabuena, que ese hombre es un aventajado y él presume de ello. Pues nada, ahora Sánchez disfruta del éxito. Va a ser la tónica dominante en lo que queda de legislatura. O sea, a mí no me ha sorprendido el reparto de apoyos, porque es lo que viene siendo toda la legislatura y todo lo que va a ser hasta el final. Era una queja recurrente de Pablo Casado que Sánchez a la hora de votar siempre elegía a los mismos. Con Feijóo va a ser igual y al final estamos ya en una recta final, estamos todos sprintando hacia invierno del año 23 y ya cada uno va mirando hacia su meta, y la meta de Sánchez es la que es, tiene los gregarios que tiene y con eso es con lo que va a sacar todos sus proyectos adelante. A mí me entristece que en un momento de verdadera necesidad como es este no pueda haber un mínimo de entendimiento entre partidos. Entre Partido Popular y Vox representan a varios millones de españoles y no proponían ninguna marcianada. El Partido Popular, las cosas que más ha defendido en los últimos días es el tema de los escaparates y demás, que es una cosa que tampoco me parece crucial ni me parece ninguna ocurrencia, más que nada porque yo no conozco a ningún pequeño empresario que tenga el escaparate encendido por hobby, al precio al que está la luz, ¿no? Entonces, he hecho en falta ese entendimiento entre partidos, incluso en momentos de necesidad como este. Comentábamos antes, fuera de cámaras, cómo el Gobierno se ha convertido en un experto en mezclar en un mismo decreto diferentes asuntos, ¿no? Y como en este caso, igual que hay medidas de ahorro, hay medidas también de ayuda a las familias, y oye, quedaba muy feo votar en contra de esto, ¿no? Que ha sido una medida de presión del Ejecutivo. Es una medida de presión, para mí es una trampa y es una forma de darle titular y argumentario al partido del Gobierno, de decir, es que veis, Feijóo ha votado en contra de esto de los trenes, o Feijóo es el que está votando en contra de medidas de tipo social, que sonroja un poco oponerse, pero es que la meten de calzador y se convierte en un chantaje cada votación del Congreso. Yo esta forma de proceder no la comparto. ¿Qué enmiendas creéis que pueden ser algunas de las que se planteen para retocar este decreto? Bueno, pues yo creo que las primeras van a tener que ver con un poco con aquello que roza con las competencias autonómicas, ¿no? Es decir, aquí las autonomías que llevan razón, dicen, hombre, es que me está diciendo usted que paguen las luces de los escaparates, pero entonces eso va en contra del horario en el que yo tengo establecido, ¿no?, los comercios, o la libertad de horarios que tengo aquí, o porque eso depende de mí. Y claro, si estos señores apagan las luces, pues entonces el comercio no puede atender a los... No sé, son cosas de esas, ¿no?, de interferencias, supongo, entre las comunidades.
Y otra de ellas supongo que irán en el sentido de decir, bueno, vale, nosotros estamos pidiendo un esfuerzo a la gente, ¿no?, para que ponga esto más, pero ¿y nosotros qué? ¿No? Es decir, porque claro, aquí hay inmensos inmuebles de inmensas, no sé qué, inmensos, y ahí no sabemos qué va a pasar. Tiene que haber un compromiso y ahí se les va a vigilar también. Y vamos a reducir gasto y grasa y esas cosas, ¿no? Pues reducir de alguna forma la industria política, es lo que decimos muchas veces, ¿no? Luego llega el PP, gana por mayoría absoluta en Andalucía y hace lo contrario. Es que es toda una desgracia, Marina. Es decir, es que al final estamos, como yo te digo muchas veces, en manos de los dioses. Bueno, interesante también la postura del partido de Santiago Abascal, de Vox, que reta al Partido Popular, eleva la presión y anuncia que va a llevar este decreto ante el Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. De hecho, el Gobierno nos trae un decreto energético que, en definitiva, lo que hace es traer las cartillas de racionamiento al consumo energético. Y todo eso mientras este Congreso votó una ley climática a la que solo se opuso Vox y que impide y prohíbe la exploración y la explotación de nuestros propios recursos naturales y recursos energéticos. Y todo eso mientras se desmantela las centrales nucleares, se vuelan y se celebra que se vuelen las centrales térmicas, se vuelan las presas. Y por eso nosotros vamos a acudir al Tribunal Constitucional, vamos a recurrir este decreto energético, apelando a los principios constitucionales de soberanía y de igualdad y también al respeto a las libertades y a los derechos de los españoles que entendemos que están siendo vulnerados. Bueno, pues estas eran las palabras del líder de Vox, de Santiago Abascal. Tiene razón el líder de la formación en que este es un problema mayor. Ahora solo hemos puesto la tirita a un problema que viene de lejos y que tiene su cabida en la pérdida de soberanía energética que vive España y que viven otros países europeos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con Santiago Abascal, si os parece exagerada su postura y si creéis que tiene recorrido este recurso. El tribunal dirá con el tiempo si... Porque yo, por ejemplo, yo creía que los estados de alarma eran perfectamente legales y luego, mira, entonces todos estos recursos me los tomo... Bueno, yo si fuera Sánchez me palparía la cartera también, porque la verdad que los últimos recursos que han sacado contra cuestiones cruciales de su mandato los ha ido perdiendo. No sé, yo creo que por el tema de las competencias puede haber margen de que ese recurso salga adelante, pero es algo que también se me escapa, entonces tampoco me quiero exceder en el comentario. Es que es el único, es que no hay más. Es decir, esto de inconstitucional no tiene nada, salvo eso, que interfieran con competencias que la Constitución le da a otros. Yo no sé, que Santiago Abascal dice, no, es constitucional, tal. Bueno, vale. Castilla y León podría ponerla, ¿no? Allí gobiernan, pues a lo mejor que a través de ahí ponga. Pero es que en el resto, vulneración de derechos fundamentales. Decía él que era una cartilla de racionamiento energético este decreto. Hombre, cartilla de racionamiento energético, no sé, insisto. Y además va solamente destinado al ámbito público, a un ámbito, pues eso, es decir, comercio, no doméstico. No sé qué, esto no aplica en el mundo doméstico, ni en la industria, ni eso. Otra cosa sería que afectara al consumo de los hogares, ¿no? Que hay informaciones de todo tipo. Hay algunas que dicen que sí que va a afectar esas medidas, porque este decreto no acaba aquí. Vienen medidas nuevas ahora a la vuelta de vacaciones. Y hay informaciones que apuntan que podrían estar estudiando la vía de reducir el consumo de los hogares, de regularlo. Y también otras informaciones que hablan del alumbrado navideño y otras cuestiones relacionadas y que nos pueden afectar más, ¿no?, a los particulares. No sé si saldrá eso adelante, de salir sería tremendamente impopular. Apagado de farolas. Exactamente, ahí yo no entraría si es legal o no legal, constitucional o inconstitucional. Yo diría que sería tremendamente impopular y que a la gente ya sí le puede generar un descontento real en el momento en el que, ejemplo práctico, aquí había un Ministerio de Sanidad hasta hace 4 años y ahora el Ministerio de Sanidad es Ministerio de Consumo y es Ministerio de Asuntos Sociales, Agenda 2030. Se desmigó el Ministerio de Sanidad para hacer 3 subministerios para sustentar este gobierno, que es un gobierno y luego una casa de invitados, que es la de Podemos, donde ahí hacen y deshacen, ponen y quitan nombres. No es tanto la ilegalidad o no, que eso el tiempo lo dirá y que yo no tampoco estoy capacitado para valorarlo, sino la contradicción de decirle a la gente ahorrad, apagad, este escaparate lo apagas.
coged el metro, haced teletrabajo, mientras yo he hecho lo que he hecho. Tengo el ministerio más grande, el gobierno más amplio de la historia reciente, y estoy convencido de que Pedro Sánchez en toda su legislatura ha dejado mayor huella de carbono que toda esta mesa en el último lustro. Me juego una mano con eso. Mira, una anécdota. Un gran amigo mío que trabaja en Naturgy, antes se llamaba Unión Fenosa, me decía hace años: lo que pagáis vosotros en el recibo de la luz, con eso no se paga nada de todo lo que hay que hacer para llevaros la luz a casa. Estáis pagando una cosa residual. Eso me decía hace años. Fíjate, parece que el hombre llevaba razón, ¿no? Ahora fíjate cómo están los precios. Todo lo que sea racionar la energía, tal como está nuestra Constitución establecida a día de hoy, en mi opinión, eso es una putada, pero no es inconstitucional. Pero bueno, dicen muchos expertos, esta mañana escuchaba a una experta en la radio hablar de este tema y decía que efectivamente que el consumo de los hogares, el consumo particular, es una parte ínfima, que si lo comparas, por ejemplo, con lo que tú mencionabas antes del consumo de las industrias, es ahí donde reside casi todo el gasto, ¿no? Con lo cual, no sé hasta qué punto estas medidas de escaparates, de alumbrado, van a tener tanta repercusión como espera el Gobierno, ¿no? No, el gasto doméstico es mínimo. Tú miras cuánto megavatio gasta una persona que tiene un piso de 50 metros con bombillas de bajo consumo de LED, como tenemos ya la mayoría, y que trabaja 10 horas fuera de casa. Esa persona, el consumo que realiza es mínimo. El gasto mollar se va en aviones, en industria, en maquinaria y en todo este tipo de cosas. Lo que hay que pedir, creo yo, y por concluir, es que el esfuerzo que se le va a pedir a la gente, al que le dicen que vaya en metro a trabajar, es que se lo aplique el Gobierno, ya no reduciendo ministerios, porque no da tiempo y porque quedaría un poco extraño, sino en el hecho de este Gobierno puede ser proactivo y tiene margen para reducir la factura de la gente vía impuestos, por mucho que diga. Y podría optar por ahí, porque al fin y al cabo está en récord de recaudación, podría ser un poquito menos avaro y tocar esas teclitas para ver si podemos rebajar la factura de la gente. Es que, insisto, no se vive igual pagando 100 euros de luz que viviendo 50, y no se lleva igual una peluquería pagando 3.000 de luz que pagando 2.000. Eso es matemática pura. Bueno, y una cosa, Marina, que lo de la isla energética tiene su efecto, ¿eh? Porque aunque estamos pagando una barbaridad, si no hubiera sido por ese acuerdo que tuvo que las cosas hay que decirlas como son, estaríamos pagando mucho más, porque en Italia están pagando 600 euros el megavatio, mucho más que aquí, o en Alemania, o en Francia. O sea, quiero decir que eso nos ha beneficiado. Bueno, pero no a todos los consumidores, a una parte. Sí, pero que nos ha beneficiado, es decir, que eso que ha obtenido, que bueno, podemos decir lo que sea, eso al menos ha merecido la pena. Y también que haya bajado el IVA de la electricidad al 5% ayuda. Pero lo que dice Jorge es verdad. Mientras tengamos la inflación al 10%, tú tienes que deflactar los impuestos directos, es decir, el IRPF, en relación con ese exceso de inflación que tiene. Es así de simple. Y esa es la mejor forma, y eso sería un gran gesto, insisto, de decir, bueno, vamos a dar ejemplo. Porque es lo que estamos esperando, Sánchez, que deis ejemplo, joder, es que no dais ejemplo. Aquí todos estamos ¿no? apretándonos el cinturón, haciendo esfuerzos, pero es que vosotros no lo hacéis. Y esa es la historia. Y ahí lo tienes en las encuestas. Si es que no tengo nada que decirte, si lo tienes en las encuestas. Te saca 40 escaños ya el hombre este, sin hacer nada. Sentado en una silla, ya te gana por goleada. Bueno, finalmente este decreto no ha sido apoyado por el Partido Popular y este motivo ha sido un arma arrojadiza, el del decreto, contra los populares. ¿Por qué? Bueno, pues porque este decreto, como comentábamos anteriormente, tiene muchas medidas que están conducidas al ahorro energético, pero también tiene muchas ayudas para aquellas personas pues más vulnerables. ¿Cuáles son? Bueno, pues vamos a verlas a continuación. Muchas de ellas han sido muy comentadas estos días. Esa bonificación del 100% en cercanías, ayudas de 200 euros para los hogares más vulnerables, topes al precio
precio del alquiler, rebaja del IVA, lo comentábamos aquí, del 10 al 5%, becas también para estudiantes y bueno, un sinfín de ayudas que ha utilizado el Partido Socialista para atacar al PP y para acusarle de no estar del lado de los trabajadores. Esta campaña se ha centrado, de desgaste contra el Partido Popular, se ha centrado sobre todo en Alberto Núñez Feijóo. Ayer les comentábamos que ya son 11 ministros los que han descalificado al líder de los populares en las últimas semanas. Isabel Rodríguez, Raquel Sánchez acusaban a Feijóo de no tener los pies en la tierra por no apoyar este decreto, y el último en hacerlo, el último en descalificar a Feijóo ha sido el propio Pedro Sánchez. Ha dicho hoy que incluso prefería algo que creíamos que nunca le íbamos a escuchar, que incluso era más fácil con Pablo Casado, que ya es decir, que con Feijóo todo se ha complicado más, ¿no? Dice que es incluso peor que el propio Pablo Casado. No sé qué os parece esta nueva estrategia, ayer la analizábamos aquí, del acoso y derribo a Alberto Núñez Feijóo, que está claro, bueno, pues que es una estrategia que han diseñado desde Moncloa y que no acaba de ser del todo acertada, ¿no? Bueno, él tiene un adversario político que, como antes decía, le está ganando en la intención de voto y le ataca siempre un poco. El gobierno siempre dice, es que a la oposición es que no me apoyáis, es que no me entendéis, pero es que la realidad es que el gobierno no negocia las cosas, o sea, hace lo que le da la gana, y el ejemplo es un Real Decreto. Porque si tú tienes que tomar medidas energéticas, pues oye, te sientas con el líder de la oposición y con los que entienden de eso, y en 3 o 4 días llegas a unas conclusiones. Se redacta un Real Decreto consensuado con el partido de la oposición y con los que entienden de eso, y a correr. Y eso dentro de 30 días llega al Congreso, ¿no?, después de que se ha puesto en vigor, y no estaríamos aquí en el debate, porque lo que se habría aprobado por la mayoría de los dos partidos esos, más otros es lo que sea. Punto. Ya está. Pero es que no negocia es que no pone nada encima de la mesa. Es como lo de los jueces, lo mismo. Es que no, pero hombre, siéntate y negocia el tema de una puñetera vez. Pero no el que yo pongo este y tú este, no. Sino, ¿cómo se van a elegir? ¿No? Recambia los que hay, vale. Pero a la vez cambia la dichosa ley esa y que elijan los jueces a los jueces, y no como se hacía antes, y no con eso, y ya está. Pero es que no lo hacen. Jorge, ¿tú piensas que cala este mensaje de que el PP no está del lado de los trabajadores después de que no apoyaran esta ley? A ver, es que ves esa lista de medidas que habéis puesto ahí, ¿quién se va a oponer a eso? A que la gente pague menos por el tren, le bajen el IVA del 10 al 5. ¿Quién se va a oponer a eso? El problema es que la estrategia del PSOE hacia Feijóo es una doctrina, es una instrucción, porque es verdad que vivían mucho mejor con Casado por 2 razones. Primero, porque con Casado en las encuestas las lideraban ellos, y porque con Casado no había una alternativa real de gobierno, porque Pablo Casado es un buen tipo, así lo considero yo, pero no era tan proactivo como Feijóo. Feijóo, a toda la iniciativa legislatura del PSOE, él hace siempre una contraoferta. Entonces, al gobierno le hace el esfuerzo de, al menos desoírla, opinar o tener que fijar postura en torno a ella. Entonces, esa es la razón, creo yo, por la que consideran que con Casado vivía mejor, porque las encuestas les favorecían y porque no tenían una alternativa legislativa a lo que ellos ofrecen. Eso es cierto. Lo primero que hizo Feijóo, nada más llegar, fue un paquete de medidas económicas. El proyecto de país es este. Es esto y no sé qué y tal. Claro, el otro dice, joder, estos saben sumar y restar, como el otro. Entonces, ya estamos con los problemitas. Entonces dice, no, es que esto es un tema de patriotismo y tal. Pero es que Sánchez está encantado con eso, como antes lo has llamado tú muy bien, el gobierno, ¿cómo era? Los acompañantes. No, es un gobierno con casa de invitados. Con casa de invitados. ¿Por qué? Porque es que hace lo que le da la gana. Sánchez y sus ministros hacen lo que le da la gana. Y los otros es que están ahí, pues a la sopa boba. De vez en cuando sacan así, es que no estoy de acuerdo, no sé qué, y le ponen así un trapo en la cara y, cállate, o es que quieres que, mira ahí el frío que hace ahí fuera, no. O sea, es que esta es la realidad, esta es la desgracia que tenemos de por qué nosotros, y lo tengo que repetir 1000 veces, me van a llamar ustedes pesados, la culpa fue nuestra de tener el gobierno que tenemos hoy ahora.
o por lo menos no haber intentado hacer una oferta seria a Sánchez en el año... Nuestra clara lo de Ciudadanos. Lo de Ciudadanos, claro, por supuesto. No de los ciudadanos. Nosotros no hemos hecho un daño tremendo y lo reconozco, por lo menos de no decirle claramente a Sánchez, vamos a negociar un gobierno con 180 escaños que teníamos, vamos a hacerlo. Y si tú no quieres, díselo tú a los españoles que es el que no quieren, no nosotros. Juan Carlos, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí llegamos al final del programa. No se olviden que mañana volvemos, como cada día, a las 10:30, con toda la información y el análisis aquí en la redacción abierta del verano. Hasta mañana. Muchas gracias.